Bueno, muy buenos días a todos los que se encuentran acompañándonos en este momento. Gracias por acompañarnos en este espacio de capacitación en protección de datos para el sector automotriz. No quiero extenderme mucho, quiero agradecerle a la Universidad Pontificia Bolivariana y a Legal Sheet por abrir estos espacios de capacitación a uno de los sectores pues, más fuertes de la región, como es el sector automotriz. Nos acompañan diferentes empresas de diferentes mesas sectoriales de Fenalco Santander, como son las mesas de concesionarios, mesa de CDAs, mesa de motocicletas, con el fin de que pues esta información tan valiosa que nos brindan hoy nuestros capacitadores, nuestros profesionales de la Pontificia Legal, se nos van a brindar el día de hoy. Y sin más preámbulos, quiero darle paso y bienvenida, también un agradecimiento muy especial al doctor Hugo Armando Rodríguez. Él es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, quien nos va a brindar la presentación pues, de nuestros capacitadores de la jornada del día de hoy. Entonces, doctor Hugo, este espacio es todo tuyo para que pues, nos brindes esa introducción de nuestros capacitadores. Muchísimas gracias por este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes y comienzo por señalarles que en nombre del señor rector seccional, el padre Gustavo Méndez Paredes, y de mi parte de la universidad le agradecemos mucho a FENALCO por este espacio, pues estos espacios son extremadamente valiosos en lo que es la unión precisamente entre las universidades y el sector automotriz, y también damos la bienvenida de forma muy especial al sector automotriz, que es un sector verdaderamente grande, fuerte dentro de nuestra región y que también resalta específicamente el acompañamiento que nos están haciendo por la preocupación misma, por la protección de los datos de sus trabajadores, eventualmente de sus clientes y la identidad que va a estar relacionada con ellos. Estamos completamente convencidos que el camino precisamente dentro de lo que es el apoyo y el desarrollo de la empresa pasa también por el reconocimiento de los derechos de cada uno de los clientes, y en eso precisamente es donde resaltan cada una de las marcas que se encuentran en nuestro departamento, donde se distinguen, como ya decía, precisamente por la forma de atención, por la calidad y específicamente por la legalidad con la que siempre se ha actuado. En este caso, me siento muy orgulloso de presentar a tres grandes profesionales dentro de nuestra universidad que tienen roles muy específicos, pero que sobre todo se han desarrollado profesional y académicamente en el campo que los van a estar escuchando ustedes. Ninguno de ellos se ha preparado para esta charla simplemente en razón de que les hayamos pedido reconocer el tema, sino que por el contrario, tiene una gran trayectoria profesional, una gran trayectoria académica, reconocida inclusive por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en su calidad de investigadores y desde luego por la universidad en los roles que cada uno de ellos está ejerciendo en la universidad y en el campo profesional. En primer lugar, quiero presentarles a la doctora Angélica María Reyes Sánchez. La doctora Angélica es investigadora del grupo CIPIURIS, es profesora interna asociada y coordinadora de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es asesora y consultora en Derecho del Consumo y Protección de Datos Personales y Derecho Privado. Es auditora ISO 9001 y en este momento está culminando sus estudios de doctorado en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca. Es magíster en Hermenéutica Jurídica y Derecho, es magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual y es abogada cum laude. Bienvenida, doctora Angélica. Gracias, Doc. Buenos días y bienvenidos a todos. Por otra parte, quiero presentarles al ingeniero Diego Javier Parada Serrano. Buenos días, ingeniero Diego. El ingeniero Diego es director de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, es investigador del Grupo Intelec, es docente y asesor consultor en seguridad informática, protección de datos personales y análisis del riesgo para entidades públicas y empresas privadas. Es auditor ISO 9001 también, es magíster en ingeniería electrónica, es especialista en seguridad de la información y es ingeniero informático. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Doc. Y por último, quiero presentarles a la doctora Luisa Fernanda García Salazar. La doctora Luisa Fernanda es abogada y magíster en Derecho a Empresa de la Universidad de Navarra en España. Es especialista en negociación, conciliación y arbitraje de la Universidad del Rosario. Es máster en Compliance Corporativo, entrenada en negociación de la Universidad de Harvard. Es auditor 19600, ISO 19600, perdón.
Es docente e investigadora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido reconocida por MinCiencias en la categoría de asociado y es consultora empresarial en protección de datos personales, derecho empresarial y ética de los negocios. Entre su experiencia en el sector se ha destacado como gerente de proyectos para la implementación del Programa Integral de Protección de Datos Personales, es oficial de ética empresarial, es asesora en materia del consumo. Entonces, señores agremiados, como ven, el panel que va a estar compuesto en este caso es del más alto nivel. Personalmente conozco a cada una de las personas que están en este momento acá, tanto en el campo profesional como en el campo académico, y es por eso que quiero también agradecer tanto a FENALCO como a Legal Shield por brindarle la oportunidad a la Universidad Pontificia Bolivariana de encontrarse directamente con el gremio automotriz, esperando también que estos primeros encuentros que estamos realizando universidad-gremio puedan servir para que ahondemos mucho más en esa cooperación que es tan necesaria para que desarrollemos la industria. De mi parte, y como les decía de parte del señor rector seccional, queremos decirles que las puertas de la Universidad Pontificia Bolivariana están abiertas, por supuesto, para los procesos de formación, pero no solamente para ellos, sino para acompañarlos en cada una de las necesidades que ustedes tengan. Yo no les quito más tiempo a los protagonistas de este foro. Ingeniero, doctoras, este es su escenario. Gracias, Doc. Buenos días nuevamente para todos. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Te confirmo, Angélica, perdón, te Señora. interrumpo en una cosita chiquitica. Tranquila. Recordarles a los asistentes que es supremamente importante que diligencien el formulario que dejamos en el chat para que puedan adquirir su certificado de asistencia y también informarles que las preguntas las vamos a dejar hasta el final. Es decir, vamos a habilitar en cierto punto los micrófonos para que ustedes ya puedan realizar sus preguntas y pues alzar la mano para realizar todas sus inquietudes. Y pues sí es súper importante el tema de la asistencia para su certificado por parte de la Universidad Pontificia. Mil gracias. Qué pena, Angélica. Tranquila, mil gracias. Bueno, entonces, como nos decían, entramos en materia. La idea es poder contarles a ustedes algunas situaciones que hemos ido identificando en el marco de un proyecto de investigación que se desarrolla en convenio con una empresa del sector automotriz de la región, y creemos importante que todo el gremio conozca de estas recomendaciones para optimizar sus procesos, específicamente en lo que a protección de datos personales hace referencia. En ese sentido, vamos a hablar de unas generalidades necesarias en torno a la protección de datos personales que aplica para cualquier empresa, porque la obligación está dada para todo aquel que haga tratamiento de datos. Luego haremos una integración entre la relación de consumo y la protección de datos, ya específicamente para el sector automotriz, por esas implicaciones que cada una de esas relaciones tiene y por la conexión que ya vamos a ver que se nos presenta, que nos genera también algunas tareas como responsables del tratamiento de datos. Y terminaríamos con unas precisiones en torno a la seguridad de la información en la protección de datos aplicadas al sector automotriz, teniendo en cuenta que esta es una de las obligaciones más importantes y vamos a ver cómo se han visto afectados los empresarios cuando se desconocen o se afectan estas medidas de seguridad de la información. Partimos de un supuesto, y es que esta frase nos llama mucho la atención en el sentido de el manejo de la información siempre ha sido un reto para el ser humano. Y en el sector empresarial, pues en donde estamos nosotros funcionando a partir de seres humanos, pues es importante también hacer ese reconocimiento, no tanto al guardar el secreto, pero así hacer un uso adecuado de esa información, que las personas que se relacionan con nuestra organización confían precisamente por esa relación jurídica que se establece. Nos encontramos en un contexto específico al que conocemos nosotros como sociedad de la información. ¿Y eso en qué se traduce? Que hoy en día toda relación humana y especialmente toda relación jurídica necesariamente tiene involucrado el manejo de datos personales. Y en ese sentido vienen unos deberes, vienen unas responsabilidades para quien hace ese tratamiento y en consecuencia unos derechos para quien como titular de esa información entrega en confianza esos datos.
Entonces, en el marco o en el contexto de esta sociedad de la información, comenzó a darse o a evidenciarse un uso indiscriminado de los datos que reposaban en las bases de las diferentes organizaciones, no solo las empresas privadas, también las entidades públicas. Entonces, se vio la necesidad de comenzar a hacer una regulación específica que nos estableciera cómo de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde encontramos un primer derecho que es el de la intimidad, vienen a desprenderse y vienen a concretarse derechos como el que nos convoca hoy en día, que es la protección de datos. Este es un esquema de lo que es el fundamento normativo en Colombia. Partimos obviamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos porque la intimidad como base es un derecho universal y en la Constitución se va a desarrollar a partir del artículo 15 con varias aristas, entre ellas la privacidad, que viene siendo el género, y algunas especies como la protección de datos. Ya en relación con la protección de datos vamos a encontrar unos antecedentes en normas un tanto sectoriales. De pronto ustedes recuerdan esa famosa ley de habeas data financiero, que aplica precisamente para el tratamiento de datos que se hace en el sector financiero, y ya para el 2012, por esa evolución, por esa vulneración reiterada de derechos de los titulares, se vio la necesidad de establecer un marco general para la protección de datos, que es lo que encontramos nosotros en la ley 1581 del 2012. Vamos a encontrar algunos decretos reglamentarios que nos dan algunos tips, ya más adelante vamos a ir desarrollándolos, aquí es para que nos quede este panorama, y vamos a encontrar unas circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad encargada de la vigilancia, la inspección y el control de varios asuntos de nuestros empresarios, pero específicamente el que nos convoca hoy, que es la protección de datos personales. Aquí en el medio encontramos una regulación que ya se hace desde el punto de vista penal, porque entonces vamos a encontrar, no es tema de nuestra conferencia de hoy, pero vamos a tener en cuenta que existe una responsabilidad penal por el uso indiscriminado de los datos personales que se incorpora con la ley 1273 de 2009 al Código Penal. Es importante dejarla como referencia porque no es solo la responsabilidad que tenemos como organización frente a nuestros titulares por sus derechos, sino también la responsabilidad administrativa que la superintendencia nos va a estar vigilando y una responsabilidad penal. Incluso hoy en día ya hay algunas teorías en torno a responsabilidad civil, o sea, eventuales perjuicios que se puedan causar por afectaciones a la protección de datos personales. Entonces, en este marco normativo vamos a encontrar que nos encontramos, valga la redundancia, en una relación jurídica específica, en donde por un lado tenemos al responsable del tratamiento de datos, que en el caso de nuestra charla de hoy serían ustedes como empresarios, y ahorita vamos a ver las particularidades. Por otro lado encontramos al titular de esos datos personales, que viene siendo el beneficiario de todo el sistema o de toda la protección que se desprende, y vamos a encontrar una persona o un tercero al que se va a denominar encargado, que eventualmente tiene acceso y en consecuencia la responsabilidad del tratamiento de los datos por determinadas relaciones jurídicas adicionales o alternas que requieren de ese tratamiento. En ese marco encontramos un conjunto de derechos y deberes asociados en un procedimiento que al interior de sus organizaciones van a empezar a conocer o ya conocen como el tratamiento de datos personales, y en el marco obviamente normativo que ya habíamos mencionado. Y vamos a llamar la atención en dos principios específicos: la responsabilidad demostrada y el principio de seguridad, que ya ahora más adelante vamos a ir mencionando. Para quienes de pronto se están familiarizando por primera vez con esta temática, vamos a entender por datos personales a toda la información asociada a una persona y que permita su identificación. Vamos a encontrar ejemplos tan sencillos como su documento de identidad, a elementos un poco más complejos de información mucho más sensible, como las ideologías políticas, la vida sexual. Pero en últimas, siempre que nosotros podamos traducir a una persona en una información que nos permite identificarla,
vamos a estar en presencia de un dato personal. ¿Qué particularidad va a tener ese dato? Que vamos a tener diferentes tipologías. Entonces, no va a ser el mismo tratamiento para un dato público que para un dato sensible. Entonces, al interior de nuestra organización, primera tarea, reconocer que hacemos tratamiento de datos personales para poder identificar qué tipo de datos estamos nosotros tratando. Vamos a encontrar que de la esfera privada a la esfera más pública de la persona, tenemos en primer lugar el dato sensible. El dato sensible es aquel que está guardado a la esfera privada e íntima de la persona. Incluso un uso indiscriminado de esta información podría generar discriminación o afectación a esas particularidades que constituyen la privacidad o la intimidad de esa persona. Con estos datos sensibles, realmente nosotros, desde el punto de vista empresarial, siempre recomendamos es revise si es estrictamente necesario ese dato. Si su merced no lo necesita para su relación jurídica, ni lo pregunte, ni lo recolecte, ni lo mire, digámoslo en sentido coloquial, porque obviamente las medidas de seguridad y el tratamiento que tendremos que darle a este tipo de información va a ser la más rigurosa por esa esfera íntima que nos afecta. Vamos a encontrar luego un dato privado, saliéndonos ya un poco más de esa esfera íntima. De todas formas, ese dato sigue siendo de naturaleza íntima o reservada, solo va a ser relevante al titular de esa información. Incluso para recolectar este dato, igual que el dato sensible, vamos a necesitar autorización expresa, pero es posible que por nuestra relación jurídica sí necesitemos hacer la recolección de ese dato. Aquí tenemos datos, por ejemplo, asociados con el tema financiero, el tema de antecedentes laborales, por ejemplo, y vamos a encontrar uno más hacia la esfera de lo público, que es el dato semiprivado. No tiene una naturaleza íntima, reservada ni pública, y en este conocimiento o divulgación puede interesarle no solo al titular, sino a cierto sector o grupo de personas, ¿cierto? Aquí ya va a depender del tipo de relación jurídica en la que nosotros nos estemos aproximando. Y el dato público, pues, por descarte, digámoslo así, lo dejamos de última porque obviamente va a ser ese dato que interesa para cualquier tipo de relación. Aquí vamos a encontrar datos como el nombre, la profesión, el estado civil. A mí siempre me gusta definirlos como son esos mínimos que necesitamos nosotros para establecer una comunicación. Entonces, obviamente, la protección que se le hace a este dato es un poco más flexible, un poco más relajada para el empresario, ¿cierto? Menos rigurosa que la que le vamos a tener que hacer al dato privado, al dato sensible o al dato semiprivado. Ya ahorita más adelante, en la medida del desarrollo, vamos profundizando. En ese momento, pues para identificar, segunda tarea, tenemos nosotros que ser conscientes de los tipos de datos que nosotros a los que nosotros le estamos haciendo tratamiento, evaluar realmente la finalidad, la pertinencia de hacer recolección y en consecuencia pues tratamiento de esa información, para que al interior de la organización podamos ir haciendo esas depuraciones, porque luego la superintendencia nos va a decir: repórteme los datos a los que ustedes les están haciendo tratamiento y las medidas de seguridad que se han implementado para el mismo. Aquí algunas definiciones específicas que de pronto ya hemos mencionado: la expresión base de datos, ¿cierto? Entonces va a ser ese conjunto organizado de datos que tenemos al interior de nuestra organización. En relación con la obligación que tenemos como empresarios, nosotros lo que hacemos es reportarle a la superintendencia las bases de datos a las que hacemos tratamiento, lo hacemos a través del Registro Nacional de Base de Datos. Vamos a encontrar otro elemento importante que es el aviso de privacidad. Esta es una comunicación verbal o escrita que se da a conocer a los titulares para que ellos sean conscientes de que existe un tratamiento de datos, que hay un modo de acceder a las políticas de tratamiento de datos que cada uno de ustedes como empresarios tienen y cuál es el objetivo de la recolección, el uso y el tratamiento que se está dando. Si ustedes se percataron, cuando ingresaron a la sala, les salió un letrerito en donde decía que esta sesión se está grabando.
y que con su participación se autorizaba la grabación y en consecuencia el tratamiento de los datos que vayamos a generar aquí. Ese letrerito para nuestra sesión hizo las veces de aviso de privacidad, porque entonces ahí ya les estaba contando a ustedes que se iba a hacer un tratamiento de datos y en el marco de las políticas de privacidad que tiene la plataforma. Y finalmente, una palabra que hemos mencionado muchas veces, que es el tratamiento, y vamos a entender por el mismo cualquier operación o conjunto de operaciones que se haga sobre esos datos personales que hemos ido recolectando. ¿Para qué hacemos nosotros eso? Pues porque nosotros dentro de la organización vamos a tener que agotar o vamos a cumplir un ciclo de vida del dato que comienza con la recolección, que es recopilar, captar, solicitar en algunas oportunidades esa información al titular. ¿Para qué? Para hacer un almacenamiento de la misma, que se va a entender como una retención de la información en nuestras bases de datos a través de cualquier medio, puede ser medio tecnológico o medio físico, con el fin de conservarla por un tiempo establecido. ¿Para qué hacemos ese almacenamiento? Para utilizar esos datos para las finalidades que ustedes como responsables del tratamiento lo han solicitado. Ustedes han solicitado esa información con una o varias finalidades específicas. ¿Qué es lo importante? Que nosotros las estemos declarando. Que nosotros le digamos al titular, oiga, yo voy a necesitar su nombre, su documento de identidad, su domicilio, su teléfono, para tal uso. Y se le hace la declaración. Eventualmente, esos datos a los que hacemos nosotros tratamiento van a tener que circular. Puede ser al interior de la organización o puede ser con externos, y ahí es donde aparece el famoso encargado que habíamos mencionado. ¿En qué va a consistir en últimas esa circulación? En el suministro de los datos, cuando subsisten las causas, obviamente para hacer su circulación, ya decíamos, al interior de la organización o con un tercero que así amerite. Que es importante que esta circulación haya quedado también autorizada, ¿cierto? Sobre todo cuando es con terceros. Y la supresión, que va a ser ya el declive del dato dentro de nuestra organización, es un derecho con el que cuenta el titular del dato para excluir o eliminar de nuestra base de datos la información que él nos ha entregado. Obviamente, aquí habrán algunas causales atribuibles al responsable en la forma en la que hizo tratamiento, por ejemplo, si se hizo un uso indebido de la información, o por la simple voluntad del titular, salvo que exista una obligación legal o contractual que impida la supresión del dato. Hay datos que como empresarios debemos conservar por determinados tiempos, entonces lo importante es tener claro cuál va a ser. Por ahora, tener presente que es una posibilidad y que obviamente con la supresión del dato se cumple o se cierra ese ciclo de vida. En esta relación jurídica que habíamos mencionado, siempre vamos a tener la posibilidad de tener involucrados otros derechos. En principio la libertad, porque obviamente la entrega de la información parte de ese ejercicio de la autonomía de la voluntad del titular, que va a expresar con la autorización que se haga o con la entrega que se haga de esa información. Y algunos derechos que dependiendo del tipo de dato van a poder verse o no más involucrados, como el buen nombre, la intimidad y la honra, en la medida en que nosotros hagamos un uso responsable de la información que nos ha sido confiada, estaremos protegiendo estos derechos. Algunos principios rectores que nos van a ilustrar, nos van a iluminar a nosotros como empresarios a la hora de hacer tratamiento. Vamos obviamente desde el principio de libertad, que ya habíamos mencionado asociado con ese derecho, pasando por la seguridad, porque va a ser importante y ya el ingeniero Diego nos irá a contar esa necesidad y esa obligación que se traduce para nosotros como responsables del tratamiento de datos de contar con medidas de seguridad técnicas, humanas y administrativas que permitan la protección de esos datos. Unos principios como el de legalidad, veracidad o calidad y transparencia que van a estar asociados con ese tratamiento que le hacemos al dato,
el principio de confidencialidad que lo vamos a tener asociado con las medidas de seguridad por esa necesidad de reserva de la información, y unos principios de acceso y circulación restringida, porque si bien es cierto el dato va a estar dentro de nuestra organización, no todos los que trabajamos o estamos haciendo parte de la misma necesariamente debemos tener acceso a la información. Entonces, el principio de acceso y circulación restringida nos establece unos límites al tratamiento que debemos hacer. Por ejemplo, que nuestro trabajador trajo su incapacidad médica, pues esa incapacidad médica por el hecho de que esté dentro de la empresa no significa que todos al interior de la empresa debamos tener acceso. Va a tener un acceso y una circulación restringida ese tipo de información. Y el principio de finalidad, que ya lo habíamos mencionado, que es supremamente importante y valioso porque es el que los va a proteger a ustedes como responsables del tratamiento de datos en la forma y el uso y manejo que se da a la información. Siempre es importante que haya quedado declarada de manera específica. Y los dos principios que decíamos nos van a interesar un poco más o con mayor profundidad por los tips que les traemos hoy. El principio de responsabilidad demostrada, que es esa capacidad que tenemos nosotros como empresarios de valga la redundancia, demostrarle, evidenciarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que hemos implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con esas obligaciones establecidas por la Ley 1581 del 2012. Pero esa capacidad que tenemos nosotros va a estar en el marco de nuestra naturaleza jurídica. No es lo mismo si yo soy un pequeño empresario o si soy un gran empresario. Entonces, la primera tarea que tenemos nosotros bajo este principio es reconocernos en nuestra naturaleza jurídica, en nuestro tamaño empresarial. Una segunda tarea que tenemos bajo este principio es identificar, ya lo veníamos diciendo, la naturaleza de esos datos a los cuales nosotros le hacemos tratamiento, porque tenemos que identificar el tipo de tratamiento que le vamos a hacer y finalmente los riesgos potenciales que el tratamiento nos puede implicar a nosotros. Riesgos que el ingeniero ya más adelante nos va de pronto mencionar, pero que van a estar asociados con esas posibilidades de manejar la información que se nos pueden presentar. Nuestra regulación no solo ordena a quien trate datos personales a implementar esas medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros. Debemos procurar evitar la adulteración, la pérdida, la consulta, el uso o el acceso no autorizado o fraudulento. Y además debemos conservar esa información bajo esas condiciones de seguridad necesarias para impedir que se nos presente alguno de los riesgos que ya habíamos mencionado. Esto nos lo dice expresamente la Superintendencia de Industria y Comercio en esta resolución, como se dice coloquialmente, recién salida del horno durante este año. Por eso es que el segundo principio al que le hacemos nosotros mayor énfasis es al principio de seguridad. Aquí lo vamos a contrastar con un proceso o con una dinámica al interior de nuestras organizaciones, que es la seguridad de la información. Entonces vamos a tener por un lado el principio de seguridad que nos trae la Ley de Protección de Datos, que ya habíamos mencionado y está asociado con ese manejo de las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad, que lo logramos a través de la responsabilidad demostrada que ya mencionábamos, y por otro lado esa obligación que en el marco de la seguridad de la información tenemos de preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Por eso es que sus ingenieros al interior de las organizaciones están siempre muy vigilantes de un uso adecuado de la información, porque además de que existe la obligación legal, dentro de ese tratamiento a la información, la seguridad es supremamente valiosa, porque la información para ustedes como empresarios es un intangible que deben proteger a capa y espada, y entonces la seguridad de la información les permite a ustedes hacer la protección de ese intangible y además ir cumpliendo con lo que la norma de protección de datos nos está dando. Por eso es que hemos hecho al interior de nuestras investigaciones la conjugación de ese acompañamiento integral.
porque entonces dentro de los deberes de ustedes como empresarios, que son varios, los tenemos aquí en pantalla, debemos resaltar aquellos asociados con esas medidas de seguridad en relación con seguridad, confidencialidad y la conservación de esa información. Pero miren que sus deberes van desde la recolección del dato para solicitar y conservar esa copia de la respectiva autorización que les otorgaron, hasta la rectificación y la actualización de los datos a los cuales ustedes les hacen tratamiento. Obviamente pasamos por el tema de la información, ¿cierto? Ese deber de información que tenemos nosotros sobre la finalidad, sobre los derechos, sobre las políticas que nosotros manejamos para el uso adecuado de los datos. Y obviamente tramitar esas consultas y esos reclamos a los que tiene derecho el titular en todo momento, presentarnos para estar él también tranquilo del uso responsable que ustedes siempre procuran y hacen al interior de la organización. Por eso es que nos detallamos aquí ya finalizando esta primera parte en un elemento, un instrumento supremamente importante para ustedes, la autorización. Esa autorización que es la que permite o la que abre la puerta al tratamiento de datos debe contener su nombre como responsable del tratamiento, su nombre me refiero a su organización, la finalidad que ustedes como organización han definido para ese tratamiento. Cuando nosotros hablamos de finalidad nos referimos al para qué. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa información? ¿Cómo vamos nosotros a utilizar esa información? Porque en el marco de esa finalidad es que nosotros nos vamos a mover. Ya ahorita con la profesora Luisa vamos a ver que hay ciertas finalidades que ustedes específicamente en el sector automotriz deben dejar consignadas para que puedan hacer un flujo de ese tratamiento. Obviamente, advertirle al titular cuáles son esos derechos que él tiene, cuáles son los canales para ejercer sus derechos y darle acceso a la política de tratamiento de datos que ustedes como empresarios tienen, porque en esa política vamos a encontrar nosotros todos los ires y venires que al interior de nuestra organización hemos considerado, hemos establecido y hemos implementado para el tratamiento de datos. Pues la protección de datos no es solamente un requisito legal, se ha vuelto una expectativa, se ha vuelto un requerimiento del cliente o del consumidor para establecer una relación basada en la confianza de un uso adecuado de la información que se nos está entregando. Por eso es que la profesora Luisa nos va a acompañar a partir de ahora específicamente por qué ese consumidor llega a esta relación del tratamiento de datos personales. Profesora Luisa. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con esta explicación de toda la parte general de lo que nosotros como empresarios tenemos como deberes, quiero hacer una conclusión preliminar y es unas palabras claves que usó la doctora Angélica y es que es de acuerdo a nuestro tamaño de empresa. Eso me parece muy importante porque digamos que cuando hablamos de las medidas de seguridad, cuando hablamos sobre la política, los avisos, la autorización y todas estas buenas prácticas que exige la superintendencia y que además nuestros clientes ya la están viendo con muy buenos ojos, ya la están exigiendo también, me parece muy relevante saber que en todo caso es de acuerdo a nuestro tamaño administrativo, de acuerdo a nuestra infraestructura. Entonces, no sintamos angustia si creemos que de pronto nuestra empresa es grande, mediana, pequeña, porque a todas también se les pueden aplicar estas medidas en las posibilidades, desde luego, de tanto de tamaño, necesidad y las posibilidades económicas de cada empresario para ajustar sus operaciones. La pregunta es, bueno, ¿qué particularidades tiene el sector automotriz en protección de datos personales? Pasamos a la siguiente. Realmente hay una primera que quiero hacer énfasis y es nosotros cuando estamos en el sector automotriz, especialmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con concesionarios, sin distinguir el tipo de vehículo, hacemos ventas a consumidores, ¿cierto? Y establecemos relaciones de consumo. ¿Qué significa eso? Estamos vendiendo unos productos, ¿cierto? En este caso del sector automotriz, que puede ser desde autopartes hasta vehículos, y quien los está comprando para su uso doméstico. Y eso en Colombia le da la calidad de consumidor. ¿Por qué es clave esta relación de consumo?
En Colombia, la relación de consumo no es solamente con el que vende, es decir, el consumidor no solo tiene una relación con quien le vendió, es decir, el concesionario. No, él tiene una relación con toda la cadena que hay detrás de él, porque la relación de consumo en Colombia se ha entendido como aquella que se establece entre productores, distribuidores, expendedores, incluso importadores y demás, y los consumidores, en donde estos últimos, digamos que se dice por la norma, que tienen una relación asimétrica. ¿Eso qué significa? Que se supone que son la parte débil de la relación. Entonces, esa circunstancia hace, pasamos a la siguiente, hace que nosotros como consumidores, cuando compramos en un concesionario o en un centro de autopartes, ¿cierto? En una venta de autopartes, tenemos una relación con el que nos vendió, pero también con los que están detrás. Eso nos implica que nosotros cuando, por ejemplo, queremos hacer un ejercicio de nuestro derecho a la garantía, podemos acudir al que nos vendió, pero también podemos acudir al importador, al fabricante, para que nos revise nuestro artículo o nuestro vehículo, ¿cierto? Y nos pueda otorgar la garantía. Adicionalmente, ¿cierto? Esa relación de consumo es así porque en Colombia rige el principio de solidaridad, lo que implica que yo como consumidor puedo ir, ¿cierto?, a reclamar al uno o al otro o a los dos, por ejemplo, al concesionario y al fabricante o al importador, cuando tengo una queja en derecho del consumo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con datos personales, cierto? Pues esa relación de consumo implica que nosotros como empresarios estemos en muchas oportunidades en la situación de necesitar transitar información. Por ejemplo, como concesionario al importador, ¿cierto? O al fabricante, y del importador también solicitándonos información hacia nosotros, sobre todo los concesionarios o los de venta de autopartes, porque finalmente son el front, son los que tienen al cliente al frente. Y les pregunto, seguramente muchos de ustedes les pasa, siempre que ustedes hacen una compra, independientemente que sea el sector automotriz, supongamos los regalos de fin de año en unos almacenes ahí en las grandes en los centros comerciales que tenemos acá en Bucaramanga. Usted cuando tiene un problema con el artículo, ¿qué hace? Va y se queja con el que le vendió. Normalmente usted no busca necesariamente la marca. Y eso nos pasa a todos los consumidores, aun cuando la ley en Colombia dice que tenemos la posibilidad de ir directamente a la marca, ¿cierto? A decir, oiga, yo compré este artículo en este almacén que es de su marca y quiero quejarme por la garantía. Entonces, eso para nosotros como empresarios es un reto, porque tenemos que constantemente estar circulando información. ¿Por qué? Porque además, como empresarios, tenemos que contestar quejas y reclamos, ¿cierto? En un tiempo pertinente, en un tiempo de 15 días, entonces tenemos que ser muy juiciosos en contestar esos PQRs juiciosamente y a veces necesitamos información del fabricante, o al revés, el fabricante necesita información de nosotros porque somos los que tenemos el récord de los mantenimientos, las veces que se ha venido a quejar aquí, cuál fue la situación particular que manifestó el consumidor. Entonces eso implica que nosotros estemos teniendo una relación en donde en tema de datos personales terminemos incluso de privacidad, contando pormenores de ese artículo a nuestro fabricante y nuestro fabricante a nosotros como concesionario o como almacén distribuidor de autopartes, porque tenemos esa situación en derecho del consumo. Pasamos a la siguiente. Dos de los retos que sobre todo tenemos es en garantías y en las campañas de seguridad. Voy a enfocarme en estos dos. Para tener un contexto y que todos estemos manejando el mismo lenguaje, recordemos que la garantía en Colombia ha sido definida en nuestro Estatuto del Consumidor como una obligación temporal, solidaria, que ya la explicamos, es decir, puedo ir directamente al que me vendió o al fabricante o a los que estén detrás en la cadena, que tiene a cargo los productores, importadores, proveedores, expendedores de responder al consumidor por unos aspectos muy importantes: calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los bienes y servicios que se producen, proveen, expenden de conformidad con las condiciones legalmente exigibles. Entonces, precisamente en esa responsabilidad de calidad, idoneidad y seguridad es que tenemos que empezar a transitar información del consumidor, ¿cierto? En donde puede haber datos personales con alguno de los de la cadena de producción. Pasamos a la siguiente diapositiva.
¿Qué aspectos tiene la garantía muy particulares? La reparación gratuita del producto, su transporte de ser necesario y suministro oportuno de repuestos. Sé que ahorita estamos en un reto gigante con el tema de repuestos por las demoras. Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización de acuerdo con su naturaleza. Disponer de asistencia técnica para instalación, mantenimiento de los productos y su utilización de acuerdo con su naturaleza. La entrega material del producto y cuando corresponda el registro correspondiente de manera oportuna y contar con disponibilidad de repuestos, partes, insumos, mano de obra capacitada, aún después de vencida la garantía por el término establecido por la autoridad competente. Entonces, miren que nosotros tenemos unas obligaciones en garantía que especialmente en el sector automotriz, como en el sector de electrodoméstico, que es otra de las mesas aquí de FENALCO Santander, pues tenemos una relación constante. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades, ¿cierto? Necesitamos contar con la comunicación del fabricante o en muchas oportunidades la persona va a otro centro autorizado a realizar a solicitar la garantía, a realizar la revisión de su artículo o vehículo, y eso puede implicar que eventualmente en un proceso judicial ante la superintendencia, en una investigación o en la simple respuesta a un PQR, necesitemos transitar información. Entonces, eso nos impone unos retos en protección de datos importantes para nuestro sector. Pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de calidad y idoneidad, y para que manejemos el mismo lenguaje, en calidad estamos hablando en la condición en la que un producto cumple con sus características inherentes, las atribuidas por la información que se suministra de él. Es decir, nuestros manuales de funcionamiento nos dicen que nuestro vehículo tiene una capacidad de hacer ciertas cosas, ¿cierto? Que tiene ciertas servicios, nuestro vehículo o la parte o el artículo que estamos comprando o el accesorio, ¿cierto? Tiene unas condiciones de uso muy particulares con una calidad que puede decir, por ejemplo, en kilometrajes, en tiempos, en luz, en cantidad, en fin. La idoneidad, en cambio, tiene que ver con la aptitud para satisfacer las necesidades para lo cual ha sido producido, ¿cierto? Entonces, la idoneidad tiene más que ver con que si yo compré una autoparte o compré un vehículo, pues la aptitud que este vehículo tiene para transportarme, para soportar cierta carga, digamos que tiene que ver ya con la idoneidad. No es tanto como que sirve, pero sirve a medias. No, tiene que ver es con realmente ese artículo sirve para lo que yo lo compré. Eso es la idoneidad. Y el último que quiero hacer mucho énfasis es la seguridad. Pasamos al siguiente artículo. ¿Por qué hago mucho énfasis en la seguridad? Porque este nos impone un reto también muy importante al sector automotriz. Dijimos que en garantías es porque tenemos que transitar datos en ocasiones con la cadena de producción para dar respuesta a los consumidores, datos que pueden ser personales y otros que no necesariamente son personales. Pero en ese tránsito de datos personales, ahí tenemos un reto. Pero este de seguridad me parece muy interesante, porque el de seguridad implica que los artículos o vehículos que nosotros vendemos tienen unas condiciones conforme a que brindan una seguridad, ¿cierto?, en situaciones normales de utilización, naturalmente. Y dice que eso tiene que ver con que nosotros cuando ponemos un artículo en el mercado, pues este tiene unas condiciones de seguridad mínimas que si las personas la usan en condiciones normales, pues no va a representar un daño irrazonable a la salud o a la integridad de los consumidores. Entonces, la seguridad es uno de los atributos de lo que nosotros vendemos que es bien interesante, y en el sector automotriz pasa algo muy particular que de pronto no pasa en otros sectores como electrodoméstico, como el sector textil, porque en seguridad nosotros tenemos una obligación muy particular en materia del sector automotriz. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y es que nuestra circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio precisamente tiene un apartado, y especialmente hago énfasis en esto, que es las campañas de seguridad que se encuentran en el 1.2.2.3.3 de la circular única de la superintendencia. ¿De qué se tratan estas campañas? Resulta que con base en ese deber de seguridad, nosotros en el sector automotriz tenemos la obligación, en el momento en que nos enteremos que algún lote o productos en específico tiene un defecto que afecta la seguridad, la integridad o la salud de las personas que lo están utilizando, pues tenemos un primer deber que es informarlo al despacho del Superintendente de Industria y Comercio en la Delegatura para el Consumidor.
Y debemos informarlo indicando pues las señales de medidas preventivas y correctivas a las que hay lugar para mejorar esa situación en el vehículo en concreto. Incluso quiero hacer la cuña, además por derechos de autor, que la imagen que estamos utilizando en esta diapositiva es justamente la que sale en la página de la superintendencia, en donde podemos consultar las campañas vigentes que hay para buses, carros, motos, camionetas, en donde podemos verificar, digamos, que cuáles son las campañas de seguridad que hay vigentes. Entonces, el primer deber es ese. En ese, digamos que no debemos un reto importante todavía en datos personales, porque es indicarle una situación particular de un artículo, luego ahí eso no es un dato personal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y nos dicen que tenemos unos deberes los proveedores y los fabricantes. Entonces, pues uno de los primeros deberes naturalmente es suspender la distribución o comercialización en ese momento, si se necesita para garantizar la vida y la integridad, pero especialmente, ¿cierto? En la circular única en el título 2, página 14, o sea, así de juiciosos e intensos somos, nos dicen, ojo, tenemos que informar a los consumidores sobre el vehículo defectuoso implicado, informar a la superintendencia y solicitar al productor o a su representante la información que se debe suministrar a los consumidores sobre el defecto, ¿cierto? De tal suerte que podamos hacer la campaña de verificación, validación, ajuste, arreglo, ¿cierto? Que sabemos por derecho del consumidor que no va a tener ningún costo, pero eso puede ir desde actualizar un software, ¿cierto? Hasta cambiar una pieza en el vehículo propiamente dicha. Entonces tenemos el deber de informar a los consumidores. Y ahí va el primer reto en datos personales. O sea, tenemos que buscar los datos personales de ubicación, teléfono, correo, ¿cierto? Incluso dirección, para procurar realmente hacer un ejercicio juicioso de contactar a nuestros consumidores. Que lo podemos hacer a través de nuestra página web, sí. Que la superintendencia lo tiene publicado y que uno como consumidor puede consultar y uno mismo ir al concesionario, oiga, mi vehículo está justo en los que salieron en este año con estos números de referencia, esta es la marca que está haciendo la campaña. A mí me corresponde la campaña, por supuesto, pero también nosotros estamos en el ejercicio de, además porque solemos, y lo sé porque conozco muy bien el sector en los concesionarios, somos muy juiciosos en llamar a nuestro cliente a recordarle a veces su mantenimiento, a tratar de que tomen todos nuestros servicios de taller adicionales que también tenemos y entre otras cosas, esta es una de las situaciones en las que es importante tener ese contacto, o a veces hacemos por un mensaje masivo a sus celulares, que eso también ha sido, y eso implica la gestión de datos personales. Pero miren la importancia de que el proveedor tiene que informar a los consumidores y que implica, oiga, voy a ir a buscar estos datos. Entonces ahí hay unos retos de, tengo actualizados los datos, cómo se lo hago saber, cómo hago este ejercicio juicioso de realmente decirle a estos clientes, vengan que hay una campaña vigente que tenemos que aplicar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y también digamos que no solamente el proveedor, ¿cierto? Sino que también los que estamos en la parte de distribución, pues digamos, en la cadena de producción, ¿cierto? O en la cadena de producción, distribución o comercialización, siempre que tengamos ese conocimiento, vuelve y juega, nos imponen también el deber de informar dentro de un plazo no mayor a 3 días calendario a todos los distribuidores y comercializadores de los vehículos defectuosos, es decir, el fabricante les cuenta, oiga, acabamos de evidenciar esta situación en este lote, ordenar a los proveedores dentro de sus facultades de gestión o previstas contractualmente, ¿cierto? La suspensión inmediata de comercialización de esas unidades defectuosas y, ojo, informar a los consumidores. Y ahí de pronto hay un reto grande para el que es importador, ¿cierto? Que he estado con ese rol y es que él normalmente no es el que tiene el contacto directo con el cliente. Cuando a él le imponen esta obligación de informar a los consumidores, ahí él tiene un reto grande porque realmente el que normalmente tiene la mayor cantidad de datos de los consumidores suele ser el que lo vendió. Y entre otras cosas porque además nosotros como consumidores, vuelve y juega, siempre vamos es al que nos vendió. Y en el sector automotriz, sobre todo aún más porque normalmente los concesionarios suelen ser los que tienen el taller autorizado, entonces vamos directamente ahí, cosa que de pronto no pasan en otras mesas sectoriales como la de textil o como la de electrodomésticos, en donde tú te quejas con la tienda que te vendió electrodoméstico, pero el que realmente va y te repara es el fabricante en unos centros autorizados o él directamente en unos centros que tenga a lo largo y ancho del país. Aquí normalmente en el sector automotriz pues vienen hacia nosotros mismos. Eso nos hace que nosotros tengamos el mayor cúmulo de datos personales del consumidor. Entonces,
Eso, digamos que implica que nosotros, para este tipo de campañas de seguridad de vehículos, tengamos un deber de contacto con el consumidor, un interés de mantener la data actualizada y un interés realmente de usar los diferentes medios para poder nosotros llegar a él y contarle que debe traer su vehículo para aplicarle su campaña de seguridad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué implica esto en materia de datos personales? Bueno, nosotros en datos personales la ley nos habla de dos términos, uno que es transmisión y otro que es transferencia. Cuando nos habla de transmisión, nos habla de la posibilidad de que nosotros podemos, la situación en la que nosotros le permitimos, ¿cierto?, como responsables de los datos personales a un encargado, palabra que explicó la doctora Angélica al principio de la charla, para que gestione los datos por cuenta nuestra. Cuando digo gestione, ¿qué es? Pues recolecte, almacene, use, circule, ¿cierto?, datos personales. Entonces, en ocasiones nosotros necesitamos hacer una transmisión de datos personales porque como empresa nos valemos de otras empresas, sean de call center, sean logísticas, sean de la que sea, ¿cierto?, para que nos ayuden en lo que nosotros estamos realizando en nuestra organización y eso implica que ellos tengan, por ejemplo, acceso a nuestras bases de datos en donde hay datos personales. Entonces, la transmisión de datos. Y nos habla también de transferencia, que es precisamente cuando el responsable, ¿cierto?, requiere entregarle esa data, hacer una transferencia de datos, pero a otra persona que va a fungir como responsable, ¿cierto? Como responsable de la data. O sea, yo soy responsable, pero él también va a fungir como responsable. Y cuando me refiero a responsable, es la palabra responsable desde el punto de vista técnico que explicó la doctora Angélica al principio de la charla. Entonces, nosotros podemos estar en el reto de poder estar como concesionarios, por ejemplo, teniendo que transmitir o transferir a cualquiera de las dos. Incluso en Colombia también se puede hablar también de transmisión y transferencia internacional. Datos aquí a nivel territorial o incluso fuera del país, por ejemplo, por una cuestión de garantías o por una cuestión que esté asociada a las campañas de seguridad. Podemos estar en esa posibilidad, podemos estar. Y lo digo con conocimiento de causa porque además, no solamente por el estudio que hemos hecho juicioso en la universidad, sino por lo que hemos analizado desde la Facultad de Derecho en la parte del litigio. Cuando a ti te demandan en la Superintendencia de Industria y Comercio por garantía, y he tenido demandas mixtas donde me piden garantía y además una campaña donde me dicen, oiga, usted no me ha querido cubrir esta campaña y me la está cobrando y eso en realidad debería ser gratis. Hemos tenido esas demandas. Hemos analizado nosotros desde la Facultad de Derecho que, como habíamos dicho al principio, pueden demandar al distribuidor, al concesionario y pueden demandar también al importador o al fabricante. Entonces, hemos estado en la necesidad de hablarnos, ¿cierto?, los abogados del fabricante con los abogados del concesionario y decir, mire, esta es la historia de este vehículo, esto es lo que nos ha manifestado, esto es lo que nos cuenta el jefe de taller, cuando la persona siempre va y cuenta un relato que registran y además él también nos cuenta un contexto de lo que el consumidor le contó y lo estamos compartiendo de lado a lado. ¿Para qué? Pues para la contestación de esas demandas. Y eso también se puede dar en el escenario de las investigaciones administrativas, pero sobre todo en las de las demandas donde hay un consumidor en específico que tiene una reclamación puntual y eso puede implicar que tengamos que estar haciendo transmisión y transferencia de datos según sea el caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué retos nos implica esto para nosotros? Era, bueno, Luisa, ya nos queda claro que por la relación de consumo va y viene información y que esa ida y venida de información pueden haber datos personales. Y eso en datos, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema con eso? Pasamos a la siguiente diapositiva. Pues resulta que primero que sepan, y esto es como una fotico para que se la lleven en el tintero y puedan revisar sus procesos internos, hay un régimen normativo para la transmisión y transferencia de datos, pero voy a explicar dos temas muy chiquitos para no meterme como en la parte ya contractual, pero que sepamos que cuando nosotros transmitimos y transferimos información debemos estar facultados para ellos. Ese es el primer principio. Y pues que se lleven esta fotico para que las puedan consultar y realmente mirar si cuando yo estoy pasando información de un lado a otro estoy cumpliendo, pues sobre todo con las circulares que están abajito. Las de arriba son las normas que explicó la doctora Reyes al principio de la charla, pero muy importante que sepamos que estemos facultados para ello. Entonces, mi primer consejo, y pasamos a la siguiente diapositiva ya para ir finalizando, es que nosotros debemos, cuando estamos circulando
información entre proveedores y expendedores o fabricantes y expendedores, es muy importante que los datos personales, por ejemplo, contemos con unas autorizaciones que permitan esa circulación. Hombre, nosotros ya sabemos de antemano que vamos a circular, no son unas circulaciones que aparecen de manera sobreviniente, no, nosotros ya de antemano, porque conocemos nuestra empresa y nuestro sector, sabemos que tenemos que circular una información. Entonces, ojo, revisemos primera tarea, como dice la doctora Angélica, mirar nuestras autorizaciones, a ver si estamos diciéndole al consumidor que necesitamos hacer esos tránsitos de información personal para efectos de y finalidad, la siguiente, ¿no? Con una finalidad específica que tiene que ver garantías, campañas de seguridad y demás. Que nuestra política de protección de datos personales integre a los encargados naturales de la relación de consumo, de tal suerte que desde la política le estemos diciendo al consumidor, oiga, usted va a entrar en una relación de consumo conmigo eventualmente, porque sabemos que también le vendemos a empresas y que no hay relación de consumo, hay empresarios que compran camiones, vehículos, motos, y pues en eso no tenemos esta situación particular, pero cuando le vendemos a consumidores, sí tenemos esta situación. Entonces desde nuestra política miremos que estemos integrando nuestros encargados naturales para que estemos cumpliendo con ese deber de información. Que las autorizaciones incluso permitan la entrega de las órdenes de servicio en la cadena de los usuarios y propietarios del vehículo. ¿Por qué? Nuestras órdenes de servicio y la historial del vehículo suele a veces tener el nombre, la cédula y otros datos, sobre todo los de contacto, porque cuando le aparecen cositas al vehículo que lo tenemos en taller, hacemos la llamadita de autoriza esto, le salió esto va por garantía, esto no, le hago el cambio. Y entonces ahí tenemos un reto importante, y es que las autorizaciones, a veces no tenemos la autorización para de pronto las órdenes de servicios poderlas circular, incluso entre usuarios o siguientes propietarios de los vehículos. Y eso pues podría generar inconvenientes a la hora ya de, por ejemplo, una demanda judicial en donde necesitemos circular algún tipo de órdenes de servicio y por el tema de los datos personales podamos tener algún tipo de inconveniente. Si estamos grabando voz cuando llamamos a las personas para que nos acepten o nos autoricen a hacerle cierta acción, actividad, cambio de repuesto al vehículo, esas grabaciones tienen que ir con las medidas que el doctor Diego seguramente les va a compartir más adelante, tener en cuenta medidas de seguridad, tener en cuenta que sí hemos pedido la autorización para grabar la llamada. Entonces, como esa parte juiciosa de las autorizaciones y de pronto de cómo estoy guardando esa información de las autorizaciones, que cuando grabo la voz porque me están autorizando a hacer alguna actividad con el vehículo, pues hacerla. Y la viabilidad de transmisión o transferencia de datos, como lo había dicho, y sobre todo la seguridad en este tránsito. Es decir, si yo le voy a transferir la información a otra empresa, bueno, venga, ¿qué medidas de seguridad puedo tomar? Y aquí vuelve y juega las medidas de seguridad, y el doctor Diego siempre dice, toda empresa puede tener medidas de seguridad, lo que pasa es que cada una, de acuerdo a su tamaño, infraestructura, pues serán diferentes las medidas que vayan a poder implementar de acuerdo a su capacidad de infraestructura. Y no quiero dejarme ir porque sé que están los del CDA, y entonces los del CDA dirán, bueno, y para mí no me dejó tarea. Bueno, los del CDA, ¿cierto? Tienen una ventaja divina, y es que ustedes cuando están haciendo, digamos que lo que tiene que ver con las revisiones técnico-mecánicas, por fortuna ese certificado es un certificado que va al vehículo. Y aquí, para que todos se vayan tranquilos, las placas en Colombia no son consideradas dato personal. Entonces, estemos tranquilos con el tema de placas. Hay países que las ha considerado dato personal, nosotros no. Entonces, digamos que ahí ustedes pueden estar tranquilos en ese aspecto. En el segundo aspecto en que los CEAs pueden estar tranquilos es que ustedes transitan la información al RUNT por un deber legal. Entonces, digamos que ahí no tienen que estar angustiados por autorizaciones, porque hay una obligación que tienen como CEA de transmitir la información al RUNT para alimentar el RUNT. ¿Listo? Entonces, digamos, segunda situación. ¿En dónde de pronto está el reto del CDA? Ah, bueno, es que usted es el que tiene el contacto directo con el cliente. Ah, bueno, de pronto su CDA es juicioso de llamarme y ojalá sea así. Luisa, se le venció la técnico-mecánica, no va a venir, porque esa llamadita uno la agradece, y entonces es más bien el cuidado que pueda tener cualquier empresario con su base de datos de clientes, ¿cierto? O sea, cuidarla, como dice la doctora Angélica, capa y espada, porque es un activo muy, muy importante donde puede estar el contacto, puede estar la cédula, que bueno, es un dato público, pero no importa, igual está la cédula, el nombre de la persona, y es valiosa, pero es más como lo que cualquier empresario de cualquier área de la cadena de producción pueda necesitar. Y por último, no sé si hay alguien de pronto del sector del RUNT, del sector público. En los del sector del RUNT, sí recordemos que cuando tenemos que hacer la actualización, los que están en el sector público en el RUNT, los que tenemos que hacer la actualización del RUNT, ahí sí estamos solicitando para hacer la actualización datos personales, ¿no? Recordemos que ahí se pide dirección, contacto, se pide
teléfono, se pide cédula, a ver qué se me escapa de lo que se pide en la actualización del RUND. Y en esas entonces sí muy importante, bueno, aquí tengo una imagencita para no pasar la palabra, teléfono, dirección, municipio. Entonces digamos que los del RUND sí muy importante ponerle atención al doctor Diego ahorita con lo de medidas de seguridad, porque ustedes sí están captando datos personales y aunque sean entidad pública también les aplica datos personales. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, dicho esto, le doy paso al ingeniero Diego para que él les pueda contar todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad y cómo es su relación con el principio de responsabilidad demostrada y el principio de seguridad que nos trae la ley 1581 en protección de datos personales. Entonces, ingeniero, el auditorio es suyo. Si el ingeniero ya está ahí. Ingeniero, ahí está. Ingeniero, no lo estamos escuchando. Ingeniero, no te estamos escuchando, sí. Ingeniero. Ya un momento, tal vez hay lío. Ay, sí, siempre sucede algo así porque hicimos pruebas al principio. Ingeniero. Hagan un segundito y ya hacemos un ajuste. Yo es que no veo el chat. ¿Será que se salió? Creo que tuvo una caída de... De red. Ya, ahora sí, una caída de red. Ahora sí lo vemos, ingeniero. Hola, hola. Listo, perfecto, ingeniero, el auditorio es suyo. Gracias. Bueno, entonces, como continuando con el tema, ustedes se habrán dado cuenta que hay una necesidad por el tema de los datos personales. Pero cuando nos vamos, nosotros correspondientemente con lo orientado a la superintendencia nos dice, oiga, usted para generar protección de datos personales tiene que aplicar unas medidas efectivas de seguridad. Entonces, en ese orden de ideas, pues la SIC tampoco nos dice a nosotros ni cuáles son, tampoco nos dan un referente de hacia dónde nos podemos ir. Entonces, como quien dice, nos deja al libre albedrío el tema de poder generar cuáles son nuestras medidas efectivas de seguridad. En ese orden de ideas, es importante aclarar qué es seguridad de la información y por qué hablar de seguridad de la información. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en la lámina que está proyectada, las actividades que nosotros hacemos en el día a día como un usuario normal de la Internet, así como servicios críticos, como todo lo correspondiente a los servicios financieros, la telemedicina, pero no la telemedicina como aquel proceso en donde como no puedo asistir por X o Y, entonces enciendo la cámara, el doctor me atiende, me dice más o menos qué es lo que tengo que hacer. No, una telemedicina con una red de 5G en donde nosotros podremos llegar a tener al experto que va a operar de corazón, el cerebro, lo que sea, lo podemos tener acá. Y por una red de 5G de alta latencia de velocidad, pues él podría estar operando un paciente en cualquier parte del mundo. El tema de las redes industriales y lo correspondiente a las tomas de decisiones, supremamente importante hoy, toda vez que esta toma de decisiones, como se dice acá, y todos los servicios que nosotros estamos viendo, pues se basan, tienen un común denominador o se soportan con lo correspondiente a lo que son las tecnologías de la información. En ese orden de ideas, es importante ver el panorama que nosotros tenemos detrás de toda esta situación, porque nosotros podemos pensar, somos una empresa pequeña, somos una empresa grande, ¿qué tipo de empresa? Entonces la creencia es que la seguridad parece ser un asunto que solamente le corresponde a aquellas empresas en donde su facturación ostenta los miles de millones de dólares, los miles de millones de pesos. Pues no, la seguridad está para todos, ¿sí? En ese orden de ideas han pasado y se han desencadenado unos eventos desde el 2009 que han sido muy importantes, en donde vemos cómo los ciberataques, a partir de
uno de los países que hoy en día cobra protagonismo también con el tema de la guerra con Ucrania, pues en el 2009 hace también su aparición, dejando sin luz, sin agua, sin teléfono, sin cualquier servicio esencial a lo que era el país de Georgia, solamente por correr una estatua que se conoce como el Soldado Estonia, unos metros diferentes en donde en ese momento estaba, y Rusia se puso, pues como lo decimos nosotros acá santanderianamente, se puso berraco, se arrechó y pues se le dio simplemente por dejar a este país sin servicios esenciales. En el 2009 también vuelven a aparecer nuevos elementos. China, uno de los países, a mi criterio, que hay que tener cierto cuidado con ellos, tienen un poder computacional bastante grande en seguridad, pues afectó la estructura ferroviaria de Alemania. En el 2010 en Estados Unidos se roban planos de un avión de guerra. En el 2011 uno de los eventos supremamente importantes y bien bonitos a nivel mundial de las personas que estudiamos seguridad, que se dio a partir de todo lo que es Stuxnet, el primer malware que se hace para plantas de enriquecimiento de uranio. En el 2012, una empresa petrolera fue víctima de un malware y pues como no fue capaz de recuperarse, tuvo que cambiar una infraestructura de 35.000 computadores. En el 2014, Sony Pictures fue víctima de un hacking en donde se perdieron 100 terabytes de datos de películas. Se pidió un rescate, Sony no lo pagó y se liberó el 50% de esta data. En el 2015, algo muy importante para elementos que hacen parte de esta industria automotriz, como es la empresa Chrysler en Estados Unidos, se conoce como el primer hacking que hubo como tal a un sistema de navegación de un carro. En el 2017, otro de los elementos supremamente importantes a nivel de seguridad, como lo fue el ransomware. Ransomware se conoce desde hace mucho tiempo, pero se empezó a proliferar, a empezar a hacerse de moda a partir de lo que pasó en Telefónica con todo lo del WannaCry. En el 2018, México, Perú fueron víctimas de un malware en el sistema financiero. Algo muy importante es que este malware también fue hecho para la infraestructura financiera de Colombia, pero en Colombia, a partir de las capacidades instaladas en términos de conocimiento de infraestructura, este ataque no proliferó. Y en el 2019, cosas importantes a partir de tecnologías emergentes. La primera, la suplantación que se hace a partir de algoritmos de inteligencia artificial a la voz de una persona, un gerente de una organización. Y otra cosa también muy importante que pasó, un hacking que se da por fuera de la estratosfera, porque a partir de una estación espacial se hace un hacking a un sistema financiero. Entonces son cositas que uno llega y dice, bueno, en efecto son cosas importantes, pero esto ¿cómo me va a pegar a mí? Porque vuelvo y repito, aquí creemos que el criterio es que temas como la seguridad solamente se dan para empresas de facturaciones increíbles, preponderantes. No, la seguridad es un tema absolutamente de todos. Entonces, con respecto a esto, para aclarar un poco este tema también, ¿por qué pensar en seguridad de la información? ¿Por qué tengo que plantear esas medidas efectivas de seguridad? Pues si nosotros lo miramos todo, hoy en día está soportado por tecnologías de la información. Y este conglomerado de elementos trabaja por un bien común. ¿Cuál es ese bien común? El de operacionalizar. ¿Pero operacionalizar qué? Pues la entrada, el procesamiento y la presentación ¿de quién? De la información. Información que es supremamente útil porque para cualquier persona, independientemente su trabajo, independientemente su estrato socioeconómico, independientemente quién es dentro de la sociedad, le va a permitir tomar decisiones. Si usted no tiene una información clara, precisa, concisa, estable, usted no va a poder tomar decisiones. Por ende, esa toma de decisiones se hace sensible porque la información se puede modificar. Esa información se hace crítica porque nosotros la estamos necesitando. Antes se decía el dicho, oiga, se necesita para ayer. Hoy en día, por la complejidad del mundo, se está diciendo que la información se necesita para antes de ayer. O sea, estamos necesitando información en unos tiempos supremamente claves, importantes. Por otro lado, es valiosa porque es la que a ustedes, a mí, nos produce utilidades, es la con la información es, con una información bien dada, con esa toma de decisiones bien dada, pues ustedes van a producir utilidades y pues su negocio va a surgir. Y cuando nosotros pensamos en tener esto en un equilibrio, ¿cierto? Pues nosotros le estamos dando una reputación a quién, a nuestra organización, y con eso vamos a conseguir dos elementos importantes.
Por un lado, vamos a estar consiguiendo ser competitivos en mi contexto de negocio y con ello poder posicionarme. Y para ello, por eso se hace supremamente importante la seguridad, ¿sí? Teniendo en cuenta el foco principal que es la información. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es este tema de seguridad? Entonces, la seguridad, primero, antes de pasar a definirla, es muy importante este precepto o este argumento que está acá. Independientemente porque hay dominios de trabajo de la seguridad, nosotros estemos trabajando en seguridad informática, en seguridad de la información o en ciberseguridad, no podemos pretender que esto es un concepto cerrado, ¿sí? Nosotros no podemos pretender que si establecemos un proceso, si establecemos una política y esta política está bonita, colgada en la web de nuestra organización, si esta política da el derrotero de muchas de las cosas, yo compro un dispositivo o ustedes creen que yo soy el non plus ultra en seguridad y ustedes dicen lo voy a contratar para que a partir del establecimiento suyo como empleado de mi organización yo voy a garantizar la seguridad. Yo le voy a decir, no, esto no es un concepto cerrado que dependa de la contratación de una persona, del establecimiento de un proceso o de un dispositivo. Esto tiene que ser un proceso lógico, es decir, que sea repetible y sistemático porque contempla todas y cada una de las unidades y las personas que trabajan en nuestro negocio. Entonces, de esta manera, definir la seguridad, nosotros no podemos definir la seguridad sin tres elementos importantes, ¿sí? El negocio, el recurso humano o el talento humano, como se llama hoy en día en algunas organizaciones, los procesos de negocio y las tecnologías de la información dentro de un contexto legal. No nos podemos apartar del contexto legal. La parte legal nos dice qué está bien y qué está mal, porque cualquier cosa que yo haga y que no esté estipulada en la ley, pues me puedo sentir tranquilo. Pero si la ley lo demanda, así como la ley que hemos venido trabajando con todo el tema de tratamientos personales, pues a mí me están pidiendo unas medidas efectivas de seguridad. Esas medidas efectivas de seguridad teniendo en cuenta que todo se soporta hoy en las tecnologías de la información, pues yo tengo que pensar en cómo asegurar esas diferentes herramientas, elementos, hardware, software, tráfico de red, todo lo correspondiente a la parte técnica, tengo que mirar cómo, ¿cierto? La estoy asegurando con unos niveles que me permitan contemplar que yo estoy aplicando seguridad informática en cada uno de esos elementos. Cuando nosotros pasamos a mirar el complemento completo de todos estos elementos interrelacionados en una complejidad alta, en una complejidad dinámica, como lo demarcan los diferentes procesos y el establecimiento de una estructura organizacional, yo tengo que pensar entonces en qué, en la seguridad de la información. Y la seguridad de la información vista, concebida por los que saben, ¿cierto? Es revisar cómo yo aseguro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Porque no quiere decir que entonces yo ahora voy a pensar en seguridad y voy a tener todo un esquema restrictivo en donde ustedes ni los clientes pueden tener acceso fácilmente a la información. Por eso la información tiene que estar disponible, tiene que estar íntegra, es decir, desde que el dato desde que el dato se recibe hasta que se empieza a procesar hasta su salida, tiene que ser íntegro, tiene que ser exacto, tiene que ser congruente y tiene que ser confidencial, es decir, este dato tiene que tener acceso a las personas que por autorización y clasificación de los datos, pues pueden tener acceso a ello declarado definitivamente desde las directrices de la organización. ¿Qué nos dice entonces a nivel de esto después de haber visto el panorama de lo que es la seguridad? Pues la Superintendencia de Industria y Comercio, ante lo que nos está pidiendo y nos está exigiendo como el garante de la Ley de Protección de Datos Personales, nos dice, usted tiene que tener un checklist en el cual nos dé a conocer que en efecto tiene esas medidas efectivas de seguridad para cumplir con medidas de seguridad de la información, para cumplir con un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Pese a que la misma superintendencia no nos dice a nosotros, mire, este es el framework, esta es la norma, este es el estándar que usted tiene que utilizar para concebir esas medidas efectivas de seguridad, pero sí le dicen que usted tiene que tener un sistema de gestión, como quien dice, el libre albedrío. Y ese libre albedrío, pues entre tan amplio como sea, pues se va a hacer más fácil
se va a hacer, perdón, más difícil el de pronto llegar a realizar o formalizar este tipo de elementos como un sistema de gestión. Seguridad de la información personal y el entorno del recurso humano, que es otro ítem que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los controles de acceso a la información personal de los diferentes usuarios que trabajan al interior de la organización. Seguridad de los sistemas de información personal, ¿sí? Ya porque estamos pegándole directamente a esas consultas, transacciones que se hacen dentro de una base de datos para poder hacer diferentes consultas, procesamientos que permitan generar algún tipo de transacción. ¿A partir de quién? De los datos personales. Entonces, adicionalmente, procesos de información personal, el tema de la gestión de incidentes. Hombre, algo muy importante que hay que tener en esta situación. Así como lo decía anteriormente, la seguridad no es un concepto cerrado, la seguridad al 100% no existe. La persona, el consultor que llegue a su organización diciéndole que usted compra este dispositivo, que usted contrata o que usted simplemente documenta esto y con eso va a tener seguridad de la información, es un mentiroso. La seguridad de la información no se consigue nunca al 100%. El día que se consiga al 100%, el trabajo a mí se me acaba. ¿Sí? Entonces, ahí, gracias a Dios, yo sé que a medida de que la tecnología avance, y nosotros con todo este tema de las tecnologías emergentes, con el blockchain, con la inteligencia artificial, con el big data, con todas estas tecnologías emergentes, ¿cierto? Y según el Foro Económico Mundial hay una curva, ¿cierto? Que propende por una proyección de evolución de la tecnología. Pues a medida de que la tecnología avance, la seguridad tiene que ir de la mano, ¿cierto? A veces llega un poquito tarde porque los dispositivos, las tecnologías emergentes o cualquier tema de TI nunca es pensado en seguridad, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que pensar en esos mecanismos de seguridad. Y como sabemos que va a haber una brecha, como sabemos que va a haber un gap ahí dentro de los elementos que nosotros utilicemos, también nos tenemos que preparar para la gestión de los incidentes. Y esto, una forma de ir adelantándonos en la dinámica de revisión constantemente en esa dinámica de evolución y de cambio, son el tema de las auditorías. Entonces también tenemos que propender por cumplir con el tema de auditorías. Entonces, para mí, ¿sí? Para mí que tengo cierta experiencia, trabajo en temas de seguridad, todo el tema de seguridad, si se puede resumir en un término que contemple todo, abarca todo y por el cual sea un buen inicio, un buen primer frente, es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos es como ir al médico y que el médico me recete una serie de exámenes, yo me hago esos exámenes, hay unos resultados y con esos resultados yo digo, uy, hijo de madre, yo soy proclive a la diabetes, yo soy proclive a un cáncer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese análisis de riesgos es esa radiografía en donde se conjugan cuáles son las amenazas que existen en el contexto que pueden aprovechar mi vulnerabilidad generando un impacto sobre mi sistema de información yendo en contra de esa confidencialidad, esa integridad y esa disponibilidad degradada por la seguridad de la información. Entonces vamos a ver aquí que hay una relación directa entre las amenazas y las vulnerabilidades que yo tengo. Las vulnerabilidades son mías, por eso la radiografía hay que hacerla con base en ese autoconocimiento para reconocer esas amenazas que hay por ahí circundando que tienen una probabilidad. O sea, esto es estadístico, ¿sí? No es una posibilidad de sí o no, ¿sí? Ya lo decía la doctora Luisa con la diapositiva, con la lámina de antes de empezar, ¿sí? El tema no es que si yo he sido hackeado, ¿cuándo voy a ser víctima de un hacking? Y eso puede repercutir en un impacto sobre mi sistema de información. Y ya sabemos que el sistema de información, ¿qué es lo que soporta? Pues el bien más anhelado, que en algunas ocasiones lo siguen llamando un bien intangible, que es la información, pero la información, por muchas personas de las que saben hoy en día y que trabajan en TI, se dice que la información es el petróleo del siglo XXI. En ese orden de ideas ya sabemos que soporta un sistema de información. Entonces, ¿cómo hacerle frente a este tema de los riesgos? Entonces, como les digo, primero me conozco, ¿cierto? Después de que yo me conozca, entonces paso a hacer esa identificación de los riesgos, esa radiografía, ese inventario de activos, reconocer mediante unas pruebas de testing cómo están mis sistemas de información, los flujos de información. Después de que hago esta identificación de riesgo, yo lo estimo, ¿sí? Yo lo tengo que estimar.
Y esa estimación se tiene que hacer económicamente hablando, ¿sí? Porque tenemos que saber yo cuánto tengo, cuánto puedo llegar a perder, porque en el hecho de que yo cobre conciencia, cuánto puedo llegar a perder, pienso que es la clave para llegar a decir, hombre, la seguridad de la información no vela solamente por tener una contratación, una consultoría, no vela solamente por tener unos dispositivos bien configurados, sino que esto vale la pena por el tema de la estimación del riesgo. Cuando yo tengo este primer proceso, pues entonces yo ¿qué tengo acá? Un análisis de riesgos. Cuando yo hago ese análisis de riesgos, ¿sí? Estoy satisfecho con los resultados, entonces entro a hacer toda su evaluación. Después de que tenga esa evaluación, entonces yo aquí ¿qué consigo? Pues consigo todo el tema de lo que tiene que ver con la valorización de ese riesgo. Si yo aquí me pregunto, ¿yo estoy conforme con la valoración del riesgo? ¿Esta valoración es satisfactoria? Si la respuesta es no, ¿qué tendría que hacer? Pues devolverme otra vez y empiece desde cero. Si usted no se siente satisfecho, hombre, lo mejor es que empiece desde cero. Pero por el contrario, si usted siente que sí, que esa valoración es satisfactoria, pues entonces yo empiezo a hacer el tratamiento del riesgo, ¿sí? Ese tratamiento de riesgo es el que me va a mí generar cuáles son los pasos a seguir en este tema de la contención y la aplicación de esas medidas efectivas de seguridad. Y cuando hago ese tratamiento del riesgo, yo entonces tengo que preguntarme, oiga, ¿este tratamiento del riesgo es satisfactorio? ¿Sí o no? Si no, pues entonces, ¿qué hago? Empiezo a establecer, empiezo a correr esa línea en donde yo puedo generar esa aceptación del riesgo, o hasta tendría que devolverme. Si no soy satisfecho con los resultados totales, la invitación es pues vuelva a empezar. Pero si yo soy satisfecho, entonces, ¿qué es lo que hago? Delimito y digo, mi apetito del riesgo va hasta aquí. Todo lo que venga de aquí en adelante me lo aguanto. Si pasó algo, algún tipo de eventualidad, incidente, que esto lleve a un reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio, y yo tengo cómo demostrar por medio de mi análisis de riesgos que eso estaba contemplado dentro de mi apetito del riesgo, pienso que las cosas van bien, ¿sí? Y pues todo ello tiene que hacerse bajo dos procesos circundantes, bajo dos procesos supremamente importantes, como es la comunicación del riesgo. Todo el mundo tiene que hablar en el mismo idioma y este riesgo se tiene que monitorizar. No es decir que si yo hoy, 23 de noviembre, del 2022, tengo unos resultados y esos resultados me dicen, mire, mi apetito de riesgo va a ser este, entonces ya de por vida yo me quedo con eso y ya ante la superintendencia o ante cualquier ente regulatorio, yo llego y digo, pim, 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 listo, ya no tengo problema. No, señor. Recuerde que esto evoluciona. Y como evoluciona, así yo tengo un tercero. Yo no puedo llegar y decirle y delegarle todo al tercero y yo me lavo las manos. No, porque la SIC también le va a preguntar a usted cómo se establecieron esos términos y condiciones con ese tercero. Entonces yo tengo que estar precisamente monitorizando cómo se está haciendo esto. Y esta monitorización quiere decir que el análisis de riesgos es dinámico, es repetitivo y que usted debería tener un proceso de análisis de riesgos dentro de su organización que permita por lo menos, al menos, ¿sí?, 2 veces en el año poder evaluar ese análisis de riesgos. Y de esa manera, cuando nosotros entramos al tratamiento de riesgos, usted puede tratar el riesgo de 4 formas, ¿sí? La primera, reducirlo. Por excelencia es una de las mejores formas de hacer tratamiento de riesgo, porque esto está demostrando el compromiso que se tiene en la actualización, en la formalización de esas medidas efectivas de seguridad. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer cuando está diciendo que está reduciendo el riesgo? A partir de un proceso de tratamiento de riesgo, que usted está seleccionando controles para poder mitigar. Y miren otra vez lo que estoy diciendo, mitigo el riesgo, no lo desaparezco, lo mitigo. En temas de la transferencia, listo. Si yo encuentro una aseguradora en donde yo le establezca, estos son los resultados de mi análisis de riesgos, esto se hace así aquí en nuestra organización, usted me recibe, se hace responsable, ¿cierto? En ese común acuerdo, se hace responsable conmigo de ese riesgo. Si la aseguradora le dice sí, entonces ellos le van a tomar ese riesgo y usted lo podría transferir. Aceptarlo, ¿sí? Lavo la mano, sí, muchas gracias. Yo les presento el tema de los resultados del análisis de riesgos, esto acá, y digamos la frase preponderante en esto siempre es muchas gracias, muy interesante su tema, pero no hay plata, no hay presupuesto.
Entonces no se hace nada. O la última, ¿sí? Que ya es el extremo, es evitarlo. ¿Cómo evito el riesgo? Hombre, si usted tiene enchufado un servidor, un computador, una aplicación a Internet, la única forma de evitar el riesgo es apague y vamos. ¿Sí? Desenchufe, desconecten, deje de pagar el dominio, además, y evita usted el riesgo. ¿Sí? De esa manera, entonces, el tratamiento del riesgo, dependiendo de un mapa de calor y dependiendo de los resultados y el apetito del riesgo que usted tenga, pues usted va a decir cómo va a hacer ese tratamiento. Si su apetito del riesgo es tan grande en donde usted dice, mire, todo lo que esté en esta zona no importa, pase lo que pase, venga lo que venga, y que quede claro ante la superintendencia y ante cualquier ente de control que yo me preparé para eso y estaba dispuesto a recibir eso. ¿Sí? De esa manera, entonces, usted puede llegar y establecer, pues bueno, mi apetito del riesgo, ¿sí? Ya tengo unos riesgos identificados, unos riesgos valorados, ya sé que tengo unos riesgos extremos, sé que tengo unos riesgos altos, sé que tengo un riesgo moderado, sé que tengo un riesgo bajo, ¿no? Y entonces ya con base en eso, ¿qué hago? Pues me trazo, ¿cierto? Mi línea de ese apetito del riesgo, es decir, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a aceptar que algo me pase? Habrán algunos intrépidos atrevidos que esta línea la pueden poner por un riesgo extremo. No hay ningún problema. Lo importante es que usted lo justifique. ¿Sí? Hay gente consciente que dice, no, todo lo que esté por debajo de la línea es lo que yo voy a considerar. Y a partir de todo lo que esté por la línea encima, entonces eso se hace mi nivel aceptable del riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer allí? Reduzco el riesgo. A partir de una norma, digamos que una norma de normas no puede ser la mejor, tampoco puede ser el non plus ultra, pero es a nivel internacional algo muy utilizado en el contexto de la seguridad, como es la norma ISO 27001, ¿sí? Entonces, con ello, tú te puedes apoyar en la 27001 con base también en una serie de controles 27002. Y con ello, con 27001, ¿qué puedes estar haciendo? No solamente estás pensando en reducir el riesgo, tratándolo, ¿cierto? Sino que también puedes estar pensando en una certificación internacional de mi organización a partir de una norma internacional, y creo que estos elementos son propicios, son necesarios en las organizaciones dentro de ese posicionamiento, como lo decíamos anteriormente, y ante mi competencia. Lo otro es, en el nivel aceptable, pues yo aquí podría llegar y conseguir esa aseguradora y transferir. Y pues en el tema del riesgo bajo, entonces yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Acepto lo que venga de ahí en adelante. Todo ello tiene que estar debidamente documentado, aprobado, firmado por las diferentes actas, ¿cierto? Porque si no, después el DTI se hace también un responsable del tema, pese a que está trabajando, está reportando. Pues yo, como persona que trabaja en seguridad, yo le digo, listo, jefe, usted no quiso, usted dice que no hay plata, no hay presupuesto, pues entonces hágame el favor, me firma que yo estoy haciendo y estoy cumpliendo con mi trabajo, de tal manera que evito un poco, ¿cierto? No es que yo voy a quedar supremamente exonerado de cualquier culpa o responsabilidad, pero yo ya voy salvando también algunos elementos frente a la ley. Dentro de esto, pues este sistema de gestión nosotros lo podemos trazar a partir de unos dominios de trabajo, unos dominios que son estándar independientemente del tipo de empresa en el cual nosotros nos encontremos. Nosotros en cualquier empresa vamos a necesitar organizar la seguridad. En cualquier empresa vamos a tener necesidad de pensar en la seguridad del recurso humano. Vamos a tener que pensar en la gestión de mis activos, vamos a tener que pensar en los controles de acceso, en la criptografía, entre otras. Elementos que están demarcados dentro de la página en donde se reporta en el Registro Nacional de Base de Datos. Se le reporta ante la SIC cómo cumplo yo con estos elementos frente al tratamiento de datos personales en las diferentes bases de datos que se manejan en mi organización. Entonces, ya establecidos esos dominios, yo puedo generar unas normas, ¿cierto? En cada uno de estos elementos. Hay que aclarar que no nos dejan solos frente a esto. Estos dominios, estas normas, estos controles, ¿sí? Están dentro de la 27001, ¿sí? Pues, la SIC no nos dice cuál es la norma framework, norma estándar que hay que utilizar. Nosotros tenemos una y nos podemos defender diciendo, mire, 27001 y la 27001 es muy asertiva porque te dice qué es lo que debes tener en cuenta. Nunca te dice el cómo.
¿sí? Nunca te dice cómo, te dice el qué, te dice de los debes, pero ya con esos debes tú puedes entrar en un ambiente de confianza de buscar un auditor, un experto en seguridad que te ayude a formalizar esto. De esa manera, ¿yo cómo puedo estructurar esto? Pues una política de seguridad que vaya alineada y se hable con la política de protección de datos, unos dominios de trabajo, ¿cierto? Los dominios de trabajo no son todos, ¿cierto? Digamos obligatorios, hay elementos excluyentes, esos elementos excluyentes se pueden dar con plena justificación. Entonces yo podría llegar y decir, mire, en mi organización, en mi pyme, en mi micropyme, yo podría estar trabajando dominios como la organización, la gestión de activos, la seguridad del recurso humano, la criptografía, los controles de acceso. ¿Por qué? Ah, porque es que esos son los que me pide el Registro Nacional de Base de Datos Personales, que maneja la SIC y es donde se reporta. Sí, súper bien. Y después de esos dominios, entonces quede claro. Ah, pues yo voy a declarar cuáles son las normas que van a ser parte de cada uno de esos dominios. Y debajo de esos dominios yo voy a aplicar cuáles son los controles que se van a aplicar en términos de darle cumplimiento a esa declaración en la forma en cómo voy a tratar el riesgo. ¿Sí? Entonces, esto ya es de lo particular en cómo mi organización piensa, repiensa y quiere formalizar esas medidas efectivas de seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, algo mínimo que deben tener por lo menos todas, una política de seguridad que se hable con la política de protección de datos personales, un dominio de los controles de acceso a los diferentes sistemas de información que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces yo aquí declaro cuál es el objetivo que voy a perseguir con el tema de controles de acceso. Esos controles de acceso orientados específicamente a sistemas y aplicaciones. Y en estos vamos a encontrar las contraseñas. Toda aplicación, por más sencilla que sea, debería tener un usuario y una contraseña. Y ese usuario y esa contraseña deberían estar cifrados. Eso es una medida mínima efectiva con lo cual usted le cumple a la SIC y con ello está demostrando que tiene seguridad. ¿Sí? Que yo tengo una aplicación, listo, para esa aplicación un usuario y una contraseña, listo, y ese usuario y esa contraseña tiene que viajar por la red a un servidor que es el que le va a dar la autenticación y en esa autenticación, ¿sí? Tiene que viajar cifrada, porque si no está cifrada, pues cualquier persona, bueno, cualquier persona no, alguien que tenga conocimiento, sepa de protocolos de red y de conexiones a una red, podría ser un hombre en el medio y en el hombre en el medio puede conseguir en ese texto claro esa contraseña y ese usuario para poderse loguear. Y oh sorpresa, si ese usuario y esa contraseña es del gerente general de la organización o uno de los mayores accionistas de la organización. Interesante, y eso es lo que buscan las personas que hacen el mal en temas de seguridad. Entonces, es un pequeño control que me permite ir a mí cumpliendo esas medidas efectivas de seguridad. En ese orden de ideas, la seguridad tiene que ser un compromiso de la alta dirección. De nada sirve que yo, ¿sí? Que yo como el DTI, el consultor, le diga, mire, no, eso tiene que estar firmado, eso tiene que estar declarado y tienen que existir unos compromisos, rubros presupuestales y demás que demuestren que en efecto el compromiso de la alta dirección existe. La política de seguridad, que es el norte, todo lo que orienta lo que se hace en seguridad, las auditorías que no se pueden dejar de lado porque es esa revisión constante que se hace de cómo estamos, las acciones preventivas y correctivas a la luz de esas auditorías que dejan listo, que dejan esas acciones referente a las auditorías, cómo trato el riesgo y la estrategia de seguridad. ¿Listo? Con ello, entonces, vamos a tener por lo menos elementos que me permitan generar un control preventivo. Un control preventivo, es decir, que vaya antes de que las cosas sucedan, adelantándome o previendo alguna situación estadísticamente probable. Entonces, un control preventivo. Conciencemos a los usuarios, ¿sí? Pero no es concienciar a los usuarios a partir de solamente una charla y 50.000 diapositivas que se pasan. No. No soy una de las personas que dice que por cumplir en un acta y decir que se hicieron y que entonces ya el usuario, no, eso no va a garantizar la capacitación y la conciencia, ¿cierto? Conciencia en la forma de ser, actuar y pensar en temas de seguridad. Tiene que haber un entrenamiento y ese entrenamiento es esa capacitación más una prueba de concepto. Controles de detección, sistemas de funcionamiento que me permitan a mí monitorizar cómo está haciendo ese tratamiento de los datos.
Correctivos porque tenemos que hacer un tratamiento de incidentes, de acceso, un usuario, una contraseña, criptografía que se le aplique a esas credenciales, unos controles de monitorización, revisiones constantes de lo que nosotros estamos haciendo a partir de auditorías programadas o no programadas, o también como decimos nosotros en el contexto de la seguridad, auditorías de caja negra, de caja gris y de caja blanca, ¿sí? Porque a las tres nos van a dar diferentes panoramas. Listo. Ingeniero, gracias. Qué pena con ustedes que siempre uno, en general, sientan la palabra porque pues, nos emociona mucho poder estar acompañándolos a ustedes en este proceso. El ingeniero ha sido bastante enfático en elementos de documentación, implementación, toma de decisiones, porque precisamente recordemos que comenzábamos hablando del principio de responsabilidad demostrada. La superintendencia, el día que por alguna razón llegue a ejercer su inspección y vigilancia, lo primero que nos va a preguntar es, ¿ustedes cómo tomaron la decisión? ¿Cuáles fueron los insumos que tuvieron en cuenta para decidir X o Y manera? No nos va a juzgar la decisión que nosotros tomamos, porque ya lo hemos dicho en los 3 escenarios. Es de acuerdo a nuestro tamaño empresarial, de acuerdo al tratamiento que hacemos, de acuerdo a los riesgos que identificamos. Lo que nos va a decir la superintendencia o lo que nos va a juzgar a nosotros es ese procedimiento juicioso que hacemos al interior de la organización para tomar la decisión. Y una vez tomada la decisión, implementar lo que se ha decidido, ¿cierto? No pensemos que siempre que llegue la superintendencia vamos a salir sancionados. No, conocemos casos de empresarios que son supremamente juiciosos y que haciendo las demostraciones y verificaciones respectivas han logrado atender la visita de la superintendencia. Por eso aquí para que ustedes se lleven esta fotico de esos retos que la implementación de protección de datos les implica. Nosotros sabemos que son retos importantes y pues que tengan ustedes la confianza de sentirse capacitados para poder asumir esos retos. Sientan ustedes la confianza de que al interior de sus organizaciones están haciendo el ejercicio juicioso para poder ser respetuosos en esa protección de datos. Por temas de tiempo, vamos a ir cerrando. De todas formas, quedamos abiertos a esas interrogantes que de pronto se les haya generado en este momento o que ya ustedes de pronto traían preparados por su día a día. Quedamos aquí en esta pantalla de retos para que los tengamos ahí a la mano, los escuchamos. Así es, ya abrí directamente el espacio para que las personas puedan, digamos, alzar la mano y también activar el micrófono para realizar algunas preguntas. Nos están escribiendo que muchas gracias, muy claro lo explicado, entonces yo creo que también muchas personas ya se van con todo súper claro. Entonces vamos a dar unos 2 minuticos de pronto para que de pronto si quieren alzar la mano y tienen alguna consulta. Sí, señora. Entonces estamos pendientes, los escuchamos o los leemos. Mientras tanto, les voy a ir pasando esos tips que también se pueden ir llevando. Estas ya son algunas recomendaciones aplicadas o precisas para el sector automotriz. Esta ya es más general y lo llamamos integrado por ese componente técnico y jurídico. Y aquí algunas ya más específicas, a modo de cierre de lo que les contamos en la mañana de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Es que yo no lo puedo ver. Por el momento no Ah, hay ok. preguntas, porque todo quedó supremamente Listo. claro. Quería consultarle si es viable pues compartirle la presentación a los asistentes. Ya en su mayoría todos los participantes diligenciaron el formulario también de asistencia para la certificación. Estuvimos revisando esa gestión durante toda la jornada. Pues desde aquí en el chat felicitan y agradecen por el espacio que nos brindaron el día de hoy. Creo que no hay preguntas, sorprendentemente.
todos quedaron como súper contentos con el espacio. Entonces, mil gracias por la asistencia. Doctora Luisa, ingeniero, doctora Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de capacitación. Al doctor Hugo también por generar estos y aceptar estos espacios. Legal y la UPB, pues muchísimas gracias por ese convenio que también tenemos junto con Penalco Santander, y pues estaremos muy pendientes a entregarles el certificado de asistencia a este espacio de charla. Muchísimas gracias a todos. Que No, tengan muchísimas gracias una a feliz ustedes. mañana. Seguimos en contacto. Feliz día. Feliz día a todos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Buenas, disculpen, ¿me escuchan? Es que no podía ingresar al chat para registrarme. Hola María Clara, buen día. Ya te comparto. Ay, ¿cómo te comparto? No, puedes ingresar ahí al chat directamente. No, no puedo, qué pena. Si quieres, dame un momento. ¿Tú te inscribiste a la charla? Sí, yo me inscribí, claro que sí. Bueno, dame un momento. María Clara Esquiva. María Clara Esquivia, sí. Esquivia, sí. Vale, por ese medio te vamos a enviar ya te tengo aquí, pues, ya te seleccioné, entonces te vamos a enviar también el certificado por ese medio, ¿listo? Vale, muchísimas gracias, muy No, amable. con muchísimo gusto, que tengas un feliz día. Igual.